Integramos la Comisión Integral de Discapacidad y Accesibilidad de la UMPA. Hoy nos hace muy felices poder presentar a una más de nuestras disertantes de estas lindas charlas que estamos teniendo a lo largo de este recorrido a través del proyecto de extensión que llevamos adelante con los integrantes de la comisión y que se denomina Derribando Barreras de Exclusión Político-Educativas, las acciones propuestas por la Comisión Integral, como antes le contaba. En esta oportunidad queremos presentarles a la disertante del día de hoy, que va a hablar sobre información y comunicación accesible. Estamos hablando de Janina Boria. Ella es doctoranda en lingüística y licenciada en letras por la Universidad de Buenos Aires, intérprete técnico superior de lengua de señas argentina-español, es docente de traducción e interpretación y gramática de la lengua de señas en la Asociación Civil de Artes y Señas. También es docente de gramática de esto en la Tecnicatura de Interpretación del Instituto de Formación Técnico Superior número 27, miembro del programa Discapacidad y Accesibilidad, también coordinadora del área de Accesibilidad, Información y a la Comunicación de la Agencia Nacional de Discapacidad. Con Janina nos conocimos hace algunos años, cuando muy gentilmente vino a dar un curso en Caleta Olivia, que es particularmente donde estoy yo, pero los integrantes que son parte también de esta comisión están en otras localidades de la provincia de Santa Cruz en este momento. Les decía que cuando ella vino representaba a la Defensoría del Público y se dieron unas jornadas muy interesantes. Entonces pudimos convocarla nuevamente y muy gentilmente accedió a estar en esta tarde junto a nosotros, así aprendemos un poco más acerca de esta comunicación e información accesible que tan necesaria resulta. ¿Cómo estás, Yani? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Laura, por haberme invitado. Yo me recuerdo, pero nos conocimos antes, en un congreso acá, hace un montón, creo. Así que cuando vos empezaste a hablar me acordaba de eso y me alegra un montón porque yo sé que en esa época vos estabas como, creo que ya estabas en el programa, pero pienso en esa época y ahora veo que creció un montón. Así que, bueno, primero felicitaciones por estos encuentros, por ir construyendo hacia adentro de la universidad espacios que promuevan y produzcan accesibilidad. Y bueno, me alegra mucho ser parte con ustedes de ese proceso. Bueno, cuando vos quieras, ya estamos listos para escucharte, para ver tu presentación y seguramente quizás vamos a ir haciéndote algunas preguntas en el camino, así que por ahí te vamos a estar interrumpiendo un poco, seguro. Bueno, súper bienvenido que si quieren vayamos charlando. Sé que hay personas en Facebook también, yo no las voy a estar viendo, pero si alguien recoge algunas preguntas o ideas que salgan por ahí, también nos las pueden ir contando. Yo voy a compartir un Power y en algunos momentos, si nos da el tiempo, algunas imágenes y videos. Sé que siempre nos tiene que acompañar internet para que esto suceda, así que si no se ve bien o si se traba, no se preocupen, yo lo muestro, apago y volvemos a la charla. Vamos a tener esa dinámica que vemos el Power y volvemos, más que nada porque sé que la conectividad a veces nos acompaña y a veces no. De todas maneras, pueden ir avisando por el chat, pueden prender la cámara y si alguien es usuario de lengua de señas, avisa y puede hacer comentarios en lengua de señas también. Esta es mi seña personal y bueno, creo que estamos. Y obvio, como dijo Laura, cualquier pregunta la pueden ir haciendo por el chat o van interrumpiendo. Saben que Zoom tiene como las reacciones, pueden levantar la mano y demás, y si no, va por chat o por la opción que ustedes quieran. Y la charla está pensada con algunas estrategias de accesibilidad comunicacional, pero si hay alguna que no es del todo efectiva, nos avisan y vamos a tratar de ir construyéndola en conjunto a medida que avance nuestro diálogo de hoy. Así que con ese acuerdo, largamos. Y lo que no dije es que voy viendo acá algunos nombres conocidos, como Ariel Soto, que lo veo con cámara prendida, me alegra ver gente de distintos lugares que nos conocimos también en otros espacios, así que bueno, encantada de compartir. Vamos a empezar.
Bien, en la diapositiva que estamos viendo está el nombre del proyecto, Proyecto Derribando Barreras de Exclusión Político-Educativas, de la Comisión Integral de Accesibilidad y Discapacidad de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Luego el título de nuestra charla, Información y Comunicación Accesible, y mi nombre. Bien, y para empezar vamos a hacer esto a super máxima velocidad. Acá necesitamos que la tecnología nos acompañe con todas sus fuerzas. Hay un QR que se está viendo en pantalla, el título de la diapo es Comunicación y Accesibilidad, y la pregunta es, ¿a qué accedemos cuando accedemos a la comunicación? Que es el tema de nuestra charla. Quien quiera, quien no esté siguiendo la charla desde el celu, puede escanear el QR, si no, ahora las compañeras ya lo compartieron súper bien, compartieron un link en el chat, si ustedes ingresan a ese link, van a ver que les va a aparecer lo que yo estoy compartiendo en este momento, que son un montón de lugares para ir poniendo palabras. Si yo les pregunto, acá me dicen, no deje ingresar desde la PC, porque estoy... Bueno, si alguien no puede ingresar al Menti, me puede poner por chat y yo lo voy sumando. Concretamente la dinámica es esta. La pregunta es, ¿a qué accedemos cuando accedemos a la comunicación? Fíjense si funciona y si no, me pasan o lo pasan al chat y lo vamos sumando. Nos tomamos un minuto, son 18:14, 18:15, sigo. No es anónimo, no van a aparecer sus nombres ni nada, solo van a aparecer las palabras que ustedes pongan. Vale que Laura y los compañeros de del área de discapacidad y accesibilidad también participen. Sí, yo justamente estaba intentando hacerlo, Yani, pero cuando a mí me aparece el cuadro, pero cuando quiero ingresar alguna palabra no puedo, así que por ahí lo que haga es hacerlo en el chat. ¿Así no les deja hacer esto? A ver. A ver, denme un segundo que dejo de compartir. Sí, permite. ¿Alguien pudo? Sí, sí. Yo ahora voy a ver si hay algunas que ya se fueron comentando. Acá veo que algunos pudieron, pero si no, bueno, ahí Mónica dice que no pudo. Mónica, ¿querés pasarme tus palabras por privado o público, como quieras? O si me las van diciendo, yo las trato de sumar. Yo ahí lo estoy haciendo por el celu, ahí estoy participando. ¿Quieres? Y... Y Mónica Barto dice que no ve el chat. Mónica, ¿querés comentarme? ¿No ves el chat de acá de Zoom? Acá Guadalupe nos volvió a poner el link, muchísimas gracias. El chat. Sí, ahí como dice Leandro, después de las respuestas hay que poner submit, que es una palabra que está en inglés. Y Mónica dice que no ve la planilla. Puede ser que algunos dispositivos no funcionen. Si vuelven a ingresar, pueden ingresar las veces que quieran. Como si vuelven a ingresar el link, pueden seguir con las palabras que quieran. Uy, ahora veo un montón. Bueno, si les parece, vamos a cerrar acá. Si en algún momento de la charla alguien quiere completar, está abierto, se puede seguir completando. Yo voy a compartir lo que se ve y voy a leer lo que estamos viendo. Estamos viendo una pantalla de fondo negro que dice, cuando accedemos a la comunicación, accedemos a, y vemos un montón de palabras. Lo interesante de esta aplicación es que las palabras que se fueron repitiendo más aparecen en más grande. Y es importante, por ejemplo, ahí la palabra que se ve más grande es información. La otra dice al mundo y derechos, también son de las que se ven grandes, accesibilidad también. Hay otra que se ve bastante grande que es intercambio. Y después hay un montón que las voy a ir leyendo ahí como sueltas. Dice comprensión, criterio personal. Uy, cada vez que alguien escribe se mueve, lo cual es interesante, pero a la vez se me mueve. Bien.
actualización, autodeterminación, compartir experiencias, fuentes, autonomía, derechos que están grandes, palabras a la vida, actualidad, señas, comprensión, diversidad de opiniones, enseñanza, roles, tecnología, aprendizaje, sentimientos, conocimiento, mensajes, gestos, receptor, diversidad de tema, entradas, entretenimiento, socialización, a relacionarnos, roles, emisor, decía emisor, receptor, muy bien. Bueno, creo que leí todas, ahí apareció juego, re interesante que alguien haya puesto juego. Bien. Entonces, esto va a seguir, al final de la charla podemos darle una mirada más, por si quieren seguir expresando ideas. Muy bien, muchas gracias por haber participado. Bien, entonces, ahora en nuestro Power, siguiendo con todo lo que ustedes pusieron, lo vamos a dejar ahí un segundo y ya vamos a volver. Nosotros decimos, cuando accedemos a la comunicación, accedemos a todo lo que ustedes dijeron. Bien, ahora, vamos a ver cómo se relaciona el acceso que acaban de plantear en relación a estos tres conceptos: barreras, accesibilidad y derechos. ¿Qué es lo más interesante de lo que estamos viendo acá? Uno de estos tres conceptos no salió en el ejercicio que hicimos recién. ¿Cuáles de estos tres no estaban? Va por el chat, no es necesario que prendan micrófonos. Ahí alguien enseñó barreras. Bien, barreras, acá Vilma nos dijo barreras. Bien, ahí pusieron derechos, creo que derecho estaba, vamos a controlar. Esperen que tengo que ir. A ver, denme un segundo. Ahí Caro puso barreras. Acá. Miren, derecho está acá. Este color no se ve. Esperen que voy a elegir uno que se vea bien. Derechos está en nuestro ejercicio. Entonces, ahí voy, la tecnología me hace, ahí va. Bien, entonces, barreras, accesibilidad y derechos. ¿Alguna persona se anima a comentar cómo creemos que se relacionan barreras, accesibilidad, derechos y comunicación, que es lo que acabamos de charlar recién? Si no, sigo yo, pero bueno, como los vi que están súper participando, me emocioné. Bueno, si me permitís, yo creo que las tres... Guillermo. ¿Cómo te va? Las tres palabras tienen un hilo conductor, sobre todo los que nos dedicamos a la temática de la discapacidad. En derechos puede parecer una obviedad, pero desde la convención hasta, si querés, la ley de educación superior y sus modificatorias, son derechos que le caben sobre todo a los estudiantes en situación de discapacidad. El tema de la accesibilidad es una temática que a nosotros nos mueve permanentemente, y vos sos en esta oportunidad una de nuestras conferencistas que nos interesa un tema permanente, tocar el tema de la accesibilidad, y sobre todo en este caso particular la accesibilidad comunicacional. Bien, perfecto. Guillermo nos dijo entonces que hay un hilo conductor. Y fíjense qué interesante la palabra que surgió a partir, el concepto que surgió a partir de lo que dice Guillermo, que es discapacidad. Ahí vamos a ir. Solo quiero retomar el chat. Leandro en el chat dijo, las barreras irrumpen en el acceso a derechos. Perfecto. Estamos como súper bien encaminados. Entonces, tenemos en nuestro PPT el título Comunicación, Accesibilidad y tres conceptos: barrera, accesibilidad y derechos. Exactamente como nos acaban de comentar ustedes, lo que vamos a empezar a pensar es que a mayor, vamos a decir, producción o a mayor cantidad de barreras, lo que va a pasar es que va a haber menor acceso a derechos. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como seguramente ustedes charlaron unos encuentros atrás con las otras compañeras que estuvieron también compartiendo estas conferencias con ustedes, es que a partir de ahí
surge la situación de discapacidad. Hablamos de situación porque no lo pensamos como algo fijo, como algo que está dado. Es muy interesante cómo a lo largo de estos procesos históricos, cómo va evolucionando el concepto en donde entendemos la situación totalmente en relación con las barreras. Entonces, a mayor cantidad de barreras, menor ejercicio de derechos. Tengo acá un comentario en el chat. Esperen que lo voy a abrir para leerlo bien. Leandro comenta: la accesibilidad es el medio por el cual las personas pueden romper y o minimizar las barreras que se interponen en el acceso a derechos. Perfecto, esa definición es para guardarla. Está muy bien. Muchas gracias por comentarlo. Entonces vamos a seguir exactamente con lo que acaba de comentar. Fernando, no me quiero poner el nombre. Sí, no, Leandro. Lo que acaba de comentar Leandro. Bien. Entonces, al revés, tal como dijo Leandro, a menor cantidad de barreras, mayor posibilidad del ejercicio de derechos. Y como decían recién en el chat, entonces, la accesibilidad va a ser una de las formas, no la única, quizás no la ideal, es una de las formas mediante las cuales podemos derribar esas barreras o construir otros contextos distintos a esas barreras para el ejercicio de derechos. Con el tiempo fuimos aprendiendo que no necesariamente la eliminación de barreras es lineal. No puedo pasar por acá, entonces tengo que resolver esto en este contexto. Sino que nos dimos cuenta que pensar la accesibilidad es pensar de manera creativa. Eliminar barreras muchas veces implica crear situaciones nuevas, muchas veces implica trabajar sobre una situación puntual. Esas barreras no van a ser las mismas para todos los sujetos en los mismos contextos. Entonces vamos a empezar a pensar en la accesibilidad como diversas estrategias, diversas formas, diversas lenguas, que al incorporarlas en un contexto específico, revierten una situación de imposibilidad de ejercicio de derechos. Lo estoy diciendo de manera abstracta porque no sé si les pasó acá a los compañeros como Laura, bueno, y el resto del equipo, que quizás cuando empezamos a pensar esto, pensábamos como, bueno, para esta situación, braille, para esta situación, intérprete de lengua de señas. Entonces teníamos como una especie de tablita, ¿no? Y íbamos haciendo como bolitas. Cuando pasó el tiempo, hacíamos mucho esfuerzo para que eso suceda y nos dábamos cuenta que no necesariamente lo que pensábamos o las estrategias de accesibilidad que creíamos eran las que iban en cierto contexto. Y me parece muy interesante el momento en el que estamos hoy, en el que empezamos a entender que los contextos, todas las personas involucradas, la especificidad de esa tarea, nos van a dar un diagnóstico específico de cómo implementar la accesibilidad en esa situación puntual. Por eso, si pensamos esto en el caso que estamos acá, en el marco de la universidad, vamos a ir dándonos cuenta que no necesariamente, quizás en todos los contextos que pensábamos que la interpretación a la lengua de señas iba a ser como la solución, quizás nos dimos cuenta que además de eso faltaban otras cosas, que era necesario pero no suficiente. Digo, porque es como uno de los temas como más actuales. Pero entonces, hasta acá vamos bien, barreras, derechos, accesibilidad, y en este mismo contexto, si pensamos el acceso a la información y a la comunicación, lo que vamos a pensar es a la comunicación como un derecho. Ahora bien, ¿qué quiere decir comunicación? Puede ser acceder a información, como ustedes decían, compartir espacios de ocio, informarme de ciertos temas, pero también es producir información. Muchas veces, y para mí en la comunicación se nota mucho más, que en general entendemos la accesibilidad comunicacional en una sola vía. Intérpretes en televisión para que el público usuario de lengua de señas acceda. Pero no pensamos la situación inversa. ¿Cómo hacemos para que nuestros medios sean accesibles para que haya personas que desde la lengua de señas hagan una entrevista? Para que desde la lengua de señas conduzcan un programa. ¿Sí? O para que haya accesibilidad dentro del espacio de producción y quizás haya una camarógrafa sorda. ¿Se entiende? Es interesante porque, de nuevo, ni bien empezamos a pensar estos temas hace un tiempo, los pensábamos
o quizás pensábamos, no sé si nos dábamos cuenta, pero estaba por ahí la idea de la pasividad de las personas receptoras de las herramientas de accesibilidad, como si las recibo. Recibo un folleto en braille, recibo el intérprete. Yo, bueno, vengo del campo de la interpretación, debe quedar bastante obvio, y muchas veces es, no, hoy vino la intérprete, en este caso aprovechamos para agradecerle a Florencia, que está acá acompañándonos con la interpretación. Hoy vino Florencia a interpretar porque vino una persona sorda. Como si la interpretación fuera solamente para que esa persona recibiera la información, y no también para que todas las personas que somos parte de esta charla podamos comunicarnos entre sí. Fíjense qué distinta la mirada. Incorporo accesibilidad comunicacional porque hay un sujeto que lo sigo mirando como sujeto único, distinto, que necesita algo, a pensar un contexto que se vuelve, en el caso de las lenguas es todavía más complejo, pero que se vuelve multilingüe, y que para que se vuelva multilingüe y todos estemos en condiciones de igualdad para comunicarnos, incorporamos interpretación. Hay muchos matices acá, podríamos hablar mucho de eso, yo sé, pero me parece interesante porque en el campo de la interpretación surge mucho eso. Está el intérprete y con nombre y apellido para que X se comunique. Y en general, los intérpretes están para que la reunión suceda, para que la clase suceda en condiciones de igualdad para todas las personas, y etc. Entonces, primer punto interesante a pensar, que quizás la accesibilidad comunicacional nos trae nos muestra, por un lado, que no es unidireccional, que cuando pensamos estrategias de accesibilidad es tanto para recibir información como para producir información diversa y plural. Y además, que esas estrategias de accesibilidad van a ser distintas en distintos contextos. Bueno, yo estuve viendo que acá hay algunas personas que conozco que son usuarias de la lengua de señas y usuarias del español, que se conectaron en esta charla. Y muchas veces charlamos largamente en qué contexto se eligen usar el español escrito y en qué contexto se eligen usar la lengua de señas. Y muchas veces esos contextos no son los mismos para todas las personas. En ese sentido hablamos de heterogeneidad, por ejemplo. Esto podemos pensar con la accesibilidad en general, pero muchas veces la accesibilidad comunicacional como que pone de relieve estos temas como mucho más claros. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? No sé si hay algo en el chat. Hay un formulario en el chat de asistencia. Está muy bien. Bien, ¿avanzamos? ¿Alguna consulta, duda? Bien. Entonces, estábamos acá. Solo para repasar, algo que seguramente ya lo habrán trabajado, pero está bueno pensarlo en este contexto. Pensemos la definición de discapacidad que está en la convención, ahora desde la perspectiva comunicacional. En el Power dice, discapacidad es el resultado de la interacción de un sujeto con las barreras del entorno. En este caso estamos pensando en diversidad de sujetos con esas barreras. Es lo que acabamos de charlar. Entonces la accesibilidad, yo acá tomé un poco de unas definiciones y las junté simplemente para ordenarnos en la charla, podríamos ampliarla. En el Power dice, accesibilidad es la producción de técnicas, estrategias, cambios, incorporación de lenguas y muchas más opciones que permiten que, y ahí vuelve a enumerar, un producto, un servicio, un entorno, un contenido sea manejable, es decir, que lo podamos manipular, transitable, es decir, que lo podamos recorrer, comprendido a nivel, si se quiere, más comunicacional, pero también cognitivo, por cualquier persona con autonomía. Y la palabra producción y autonomía están ahí como resaltadas en grande. Fíjense que entonces vamos a pensar la accesibilidad como una producción. Y esa producción va a estar contextualizada, como decíamos antes. Y es muy interesante pensar cuáles son los contextos de nuestra universidad, quiénes son los actores involucrados en todo ese proceso, para ir viendo de qué manera incorporar accesibilidad, en este caso comunicacional. Por ejemplo, ¿es lo mismo lo que yo voy a pensar para una mesa de entrada que para una clase? ¿Qué estrategias de accesibilidad comunicacional nos vamos a dar para las redes? ¿Qué estrategias de acceso a la información nos vamos a dar para materiales más bien teóricos? ¿Es posible generar alguna estrategia comunicacional entre compañeros? Bueno, todo eso nos van a dar distintas respuestas según los contextos
los usuarios y bueno, los distintos actores. Yo estoy dando por sentado que en todos los procesos involucramos a las personas con discapacidad en todo el proceso de producción de accesibilidad, ¿no? Pero lo doy por sentado porque está bueno que recordemos que está bueno que sea así. Bien, y para sumar un concepto más que estaría bueno como tener en cuenta a la hora de producir accesibilidad comunicacional es el de cadena de accesibilidad. Y en el Power dice, la cadena de accesibilidad es un conjunto de elementos que en el proceso de interacción del usuario con el entorno permite aproximarse, acceder, usar, salir de todo espacio físico, o sea, ingresar y salir de todo espacio físico, virtual, también usar objetos, recibir o producir, acá tengo un error de tipeo, lo voy a arreglar. Recibir y producir información con autonomía, facilidad y sin interrupciones. Es como una definición medio larga, pero lo que me gusta a mí de pensar la cadena de accesibilidad es que muchas veces nosotros pensamos, quiero darles un ejemplo, por ejemplo, pasa muchas veces que decimos, bueno, esta charla va a ser accesible. No sé, esta charla va a tener subtitulado o transcripción en vivo. La charla lo tiene, pero nuestra comunicación para invitar a la charla es solamente sonora. O la charla cuenta con intérprete de lengua de señas y decimos, no vino ninguna persona usuaria de lengua de señas. ¿Qué pasó? Y es que la comunicación decía que tenía intérprete, pero quizás la comunicación no incluía la lengua de señas. Muchas veces, digo esto para pensarlo comunicacionalmente, muchas veces hay documentos que son una parte accesible y otra no. Hay muchas páginas web que tienen, por ejemplo, accesible la portada y no el resto de las subpáginas a las que uno puede ingresar. Hay lugares que dicen, bueno, va a ser accesible, en un congreso va a ser accesible el plenario, y el resto de las conferencias no, y así. Entonces, o hace poco, por ejemplo, me convocaron y querían hacer accesible una encuesta, pero la comunicación de la encuesta no era accesible. Entonces yo les decía, como la gente se va a enterar que la encuesta es accesible si la comunicación de la encuesta no es accesible. Parece de sentido común, pero les aseguro que no lo es, y yo creo que Laura se ríe, me imagino que ya vivió alguna experiencia parecida. Entonces, la cadena de accesibilidad implica que podamos acceder, transitar y usar lo que sea que estemos hablando. Por ejemplo, yo puedo pensar que en una universidad ciertas materias se están pensando como accesibles, pero quizás la mesa de entrada no. Lo pienso siempre comunicacionalmente, ¿no? Estamos en nuestro mundo comunicacional. Y quizás no es mala voluntad, muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces hacemos foco en una parte y no en el proceso entero. Por eso está bueno pensar la cadena de accesibilidad como cada uno de esos eslabones. Cuando pensamos accesibilidad comunicacional, es interesante que pensemos los distintos lugares en donde va a aparecer una situación comunicativa. Y esa situación comunicativa, tratar de entenderla en su contexto. Y ahí vamos a ir creando y produciendo accesibilidad comunicacional. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, antes podemos pensar, ahora en un ratito vamos a ver ejemplos como concretos, pero ustedes saben que hay posibilidad de acceder a la información mediante, para que los textos sean accesibles. Por ejemplo, un texto plano. Yo tengo el texto, lo redacto de cierta manera, ahora vamos a ver algunos ejemplos, que cualquier persona pueda, con el lector de pantalla, escuchar, o sea, ese texto es relatado. Es decir, yo tengo un texto, tengo una aplicación que me lee el texto. Y los invito, todo el mundo tiene acceso a estas herramientas, si no lo probaron, entren al celular, tiene una parte que dice accesibilidad, toquen botones, vean qué hace, siempre hay una forma de salir, si no buscan en internet cómo apago el narrador, y les dice, pongan el narrador en la compu, es muy interesante, fíjense que lee cómo son los controles del teclado, o sea, de verdad, los invito a que exploren. Bien, narrador. Entonces, yo pienso en un texto plano, pero digo, voy a hacer, ojalá que volvamos al mundo presencial, hacemos este encuentro presencial y entregamos folletos. Bien,
Yo, uy, ¿cómo hago? Porque yo puedo hacer accesibilidad mediante texto plano para que haya un narrador, pero en la presencialidad quizás no me funciona. Bueno, ahí es donde nuestra creatividad tiene que empezar a actuar y decir, bueno, quizás yo puedo generar algún material con QR, el QR con alguna indicación táctil para que una persona ciega pueda escanearlo, y en el QR yo tengo mi texto plano. Ahí es donde no necesariamente la accesibilidad va a estar pensada con estrategias de la accesibilidad. Un QR es un QR. Hoy lo usamos para hacer una dinámica hace un ratito. Lo usamos en, no sé, si usan Mercado Pago, lo usan para pagar. No sé si usan QRs, pero hoy en día está dando vueltas el QR. Entonces, muchas veces para producir accesibilidad vamos a tratar de pensar de manera creativa o de combinar de manera creativa lo que sabemos que es una estrategia de accesibilidad con otras opciones en distintos contextos. La incorporación de un QR en donde yo puedo poner toda la información en distintos formatos accesibles es una. Y muchas veces es más ecológico porque imprimo mucho y además me permite poner, por ejemplo, un QR, un video en lengua de señas, una versión de un texto de lectura fácil y demás. Y ya que dice eso, voy a avanzar porque me quedo acá y todavía no llegamos a las herramientas. Bien, ya me había adelantado a mí misma, pero estaba bien. En el Power dice, comunicación, accesibilidad, textos. Estamos ingresando al gran mundo de los textos. ¿Cómo un texto puede ser accesible? Yo no hice esta aclaración. Hay muchas vías de la accesibilidad comunicacional y el acceso a la información. En el rato que vamos a compartir, yo voy a charlar de textos y del mundo audiovisual, que me parece que son como dos grandes mundos que nos permiten acceder al tema, pero sepan que hay otros espacios más. Bien, tenemos texto en formato digital, texto en formato audio, textos en braille, textos magnificados y muchas cosas más. ¿Por qué escribí texto muchas veces? Porque siguen siendo todos textos. Lo que vamos a tener es la misma información, que eso es algo que nos importa mucho en esta charla, la misma información de distintas maneras, en distintos formatos. Lo interesante acá es que nosotros no estamos hablando del contenido, por lo menos no en este tipo de textos. Hay otras que el contenido puede cambiar un poco, pero acá no. El contenido es el mismo. Lo que voy a hacer es, mediante diferentes estrategias, o transcripciones, o demás, voy a acceder a ese mismo contenido de distintas maneras. Entonces, acá tenemos el título Comunicación, Accesibilidad, textos en grande, y hay dos ejemplos. Un ejemplo de braille, que la mayoría de las personas quizás ya lo conocen, saben que es una codificación de una serie de puntos que se combinan entre sí y que se leen mediante el tacto. Ahora bien, esa es una forma, y muchas veces que hay personas que recontra usan braille, hay personas que usan braille para algunas cosas, y hay personas que no usan braille. El braille es una opción más dentro de muchas otras. Y al lado tenemos otro ejemplo, que es un ejemplo de la lupa, también las invito a usarlas. Las lupas son magnificador, van a encontrar el término magnificador, que quiere decir agrandar. Yo puedo agrandar una pantalla con lo que quizás muchos conocen, que son el zoom. Vieron que veo muy chiquito, voy a Word y agrando la pantalla. O estoy usando un explorador tipo Google Chrome, voy arriba de todo, pongo que lo quiero ver más grande y se agranda. Es lo mismo. O sea, el proceso de agrandar es igual. La diferencia es que la lupa lo que hace es, como muestra acá la imagen, me permite ir como si fuera una lupa real, agrandando a medida que yo muevo el mouse. O sea, voy agrandando las distintas secciones a medida que se mueve el mouse. Esto permite, concretamente, ver las letras mucho más grandes o ver los iconos mucho más grandes. En el ejemplo que tenemos acá en pantalla, lo que yo estamos viendo un fondo de pantalla de una computadora en donde hay un montón de iconos y el icono está magnificado con la lupa. Y fíjense que además, acá en la misma diapo, puse un ejemplo de algo que podríamos pensar como una buena práctica, que yo la verdad que lo aprendí en el programa de discapacidad y accesibilidad de Filo, del que soy parte, que es el siguiente. Siempre que nosotros hacemos un texto o presentamos un PowerPoint, está bueno recordar
que las imágenes es preciso que sean descriptas. Algo que podemos hacer es, cuando incorporamos imágenes, nosotros mismos incorporar la descripción en la pantalla. Por ejemplo, en la imagen del braille, abajo dice, hoja con texto en braille, mano sobre la hoja recorriendo el texto. En la otra imagen tenemos la descripción que dice, escritorio de una computadora, fondo de pantalla compuesto por una foto que muestra un paisaje de una ruta sobre una montaña. Sobre ese fondo hay muchos iconos, la lupa magnifica el icono de Skype. Esto está bueno porque si en algún momento nosotros compartimos el PPT, la descripción de las imágenes ya están en las imágenes. También hay un montón de otras opciones para describir imágenes como alt text. Es un control que uno aprieta y digamos que de manera escondida damos cuenta de la descripción de la imagen. ¿Por qué es esto? Porque si alguna persona está accediendo a la información mediante un lector de pantalla, el lector de pantalla va a leer todo el texto, vieron como les dije recién que va narrando, y cuando llega a la imagen, si no tiene ninguna información, dice .cojpg o dice imagen, y ahí me pierde información. Entonces, son dos estrategias y me gusta compartirlas porque la verdad que es algo sencillo, no hay que ser un técnico, sino que son pequeñas buenas prácticas que podemos empezar a incorporar después de esta charla en adelante. ¿Vamos bien? ¿Mucha información toda junta? ¿Bien? Yo sé que hay mucha gente sin cámara prendida, si alguien quiere comunicarse mediante emojis, está bien. Por suerte Zoom tiene como muchas reacciones que sirven ahí para comunicarse atrás de la pantalla. Un ejemplo que quería darles, en donde, muy bien, Laura me hace pulgar, muy bien. Para compartir también sobre textos, y esto es como una introducción a un mundo súper grande, es el mundo de la lectura fácil o del lenguaje claro. Principalmente, en los dos casos, estamos pensando en accesibilidad al contenido, no a la forma. Antes estábamos hablando de la forma, distintas formas de acceder a la misma información. Es decir, el mismo texto lo escucho narrado, el mismo texto lo veo amplificado, pero es el mismo texto. Ahora, el lenguaje claro y concretamente la lectura son una versión de ese texto, de esa información, no de otra información, no es que estoy creando otra cosa nueva, de ese mismo texto, pero con ciertos ajustes, ciertas adaptaciones que permiten que quien no accede al español de manera fluida pueda hacerlo. Yo les compartí acá un ejemplo, después el Power lo puedo compartir y les recomiendo que ingresen a leer estos cuentos. Están subidos, se puede ingresar de manera gratuita. Acá estoy compartiendo un ejemplo del cuento del hombrecito del azulejo, de Manuel Mujica Lainez. Esta es una versión de lectura fácil realizada por una organización que se llama Lengua Franca. Recomiendo que si quieren se acerquen, que lo lean, que si quieren lean el original, que vean este. Es para mí algo, es muy interesante el proceso artístico, en especial en textos, si se quiere, de la literatura. El ejemplo que puse acá es para que vean cómo en la lectura fácil no solo tiene que ver con el contenido, es decir, con las palabras, sino que además organiza la información de una manera que nos es fácil leerla. Por ejemplo, ustedes verán que las oraciones están, primero que la letra es grande, que cada párrafo está bien separado entre uno y otro, además que las frases están cortadas, por decirlo de alguna manera, por grandes unidades de sentido. No corto la frase en cualquier lado cuando termina la oración, sino que organizo por unidades de sentido. También van a ver, por ejemplo, que hay una palabra en negrita. La palabra en negrita es zaguán. Podríamos entenderla como una palabra totalmente necesaria para ese cuento, pero a la vez difícil de comprender o de poca frecuencia. Entonces, al final, está definida la palabra zaguán. Esto para dar una gran introducción a la lectura fácil. La accesibilidad cognitiva es uno de los temas que nos estamos como súper preguntando hoy, y me parece que estos son ejemplos interesantes para ver cómo podemos acceder a la misma información, pero acá de otra manera. Y una manera que incluso va como cambiando, o modificando o adaptando de alguna manera el contenido.
Recuerden, no el contenido estructural, pero sí la forma en la que ese contenido se presenta. ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien, Mónica me hizo así. Me hizo como gesto de todo bien. Y ahí Milena también, pulgar, muy bien, me encantan los emojis. Miriam también, perfecto. Bien, vamos con nuestro último tema y después, todo bien, vamos a las preguntas o a lo que quieran charlar. Estuvimos hablando de accesibilidad comunicacional en relación a los textos. Fíjense, como habíamos hablado antes, hay distintas formas, distintas estrategias por las que puedo devenir un texto accesible. Ahora, en relación a la comunicación y la accesibilidad, vamos a pensar el mundo audiovisual. Hay muchas estrategias, nosotros vamos a mirar 3, o vamos a tratar de tocar un poquito de 3. La audiodescripción, el subtitulado para personas sordas, y la incorporación de lengua de señas en pantalla. Antes que pregunten, digo incorporación porque uno puede pensar directamente en la producción de un contenido audiovisual en lengua de señas y de la interpretación en pantalla. Ahí lo vamos a ver. Vamos a ver si la tecnología nos acompaña. Este es el segundo momento en el que necesitamos que Internet nos acompañe. Voy a compartir una serie de Netflix que para mí ya no es spoiler, tipo La Casa de Papel. Primer capítulo no es spoiler, ¿no? Primer capítulo no es spoiler, primera temporada, primer capítulo, no estoy spoileando nada. Bien. Dado el tiempo que tenemos, yo voy a compartir un ratito La Casa de Papel con audiodescripción y con subtitulado para personas. Lo observamos y después lo comentamos. Yo sé que es mucha información toda junta, pero está en Netflix, termina esta charla, se ven de nuevo el primer capítulo o todas las temporadas y ven cómo incorpora accesibilidad. Bueno, yo hay un par que no me vi, así que no sé si podría decir. A ver si funciona el sonido. La policía. No compartí yo bien. Sí. Fíjense que fíjense que yo estoy eligiendo audiodescripción y CC. Si quieren verlo en sus casas, van a tener que elegir español, audiodescripción en español y subtítulos CC en español. No todas las series lo tienen, esta sí, y está bueno que nos vamos a ver cómo va. Bueno, pongo 2 minutitos. Están ya en casa de tu madre. Por eso he venido a ayudarte. Quiero proponerte un negocio. Un atraco. Un atraco singular. Estoy buscando a gente que no tenga mucho que perder. ¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros? Tokio lo mira con interés. Nadie había dado un palo así, ni en Nueva York, ni en Londres, ni en Monte Carlo. Así que si mi foto volvía a los periódicos, al menos que fuera por el atraco más grande de la historia. Lo voy a adelantar un poquito, pero bueno. De la casa, todos suben las escaleras. Río, joven, delgado y con pelo castaño erizado. Helsinki y Oslo, ambos corpulentes, calvos y con barba. Y Nairo y el morena y pequeña. Dentro de la casa, todos suben las escaleras hacia la buhardilla, equipada con pizarra y pupitres. ¿Se está viendo o no? Las gracias por haber aceptado. ¿No se ve?
Ah, Se escucha, pero no se ven las imágenes, Yani. ay, antes que probamos se veía o no. Sí, antes sí, pero bueno, viste cómo es esto. Bueno, escucharon la audiodescripción. Bien. Bueno, está bien. Era la versión con audiodescripción en formato experiencial. Bueno, gracias. Creo que alguien me avisó. Gracias por avisar. Pero, o sea, se veían los subtítulos y no era, qué mal, pero lo probamos. Y eso que Laura me dijo, probemos y lo probamos. Bueno, les pido disculpas, no vamos a extendernos con esto. Lo charlamos. No, prométanme que hoy a la noche, si tienen como su rato de serie, metan ahí por lo menos 15 minutos. Esta serie, ¿qué es lo que estábamos viendo? La audiodescripción es una estrategia que se suma a los audiovisuales, no solamente la podemos encontrar en museos, la podemos encontrar en obras de teatro y demás, en donde se describe el contexto general, se describe dónde están, quiénes están, muchas veces en qué época están, y si es necesario, qué y cómo se está haciendo. Imagínense en este caso, cuando todas las personas que son parte como los personajes principales audiovisual, se los veía todos caminando juntos hacia una casa, pero ninguno decía nada. Y el sonido ambiente, lo que escuchábamos, era una música que nos puede dar cierta información. No sé, medio esa música como tipo semi-rock. Bueno, hay alguien que se está yendo, Mónica, un gusto, gracias porque hayas participado. Entonces, la música nos da una información de, digamos, no es una música que me pone triste, pero no sé quiénes están, dónde están, ni qué están haciendo. Entonces, la audiodescripción va a tratar de darnos el contexto en el que la información sonora sucede. Por ejemplo, el contexto en el que un diálogo sucede. El contexto en el que yo escucho que se cierra una puerta con todo. La audiodescripción va a ir relatando de sonora todo lo que visualmente es relevante a, en este caso, a esta serie o a toda la información. Es algo muy interesante. Para audiodescribir hay que hacer guiones, después se graban, se busca que combinen bien entre los espacios en los que están los diálogos, la pista sonora y a la vez el espacio en lo que se puede incorporar una descripción de esas imágenes. En resumen, la audiodescripción va a describir todo lo que las imágenes están comunicando y se va a realizar de manera simultánea a la que la pista del audiovisual sucede. En paralelo, acabamos de observar que subtitulado de colores. ¿Por qué había subtitulado de colores? El subtitulado de colores es una de las formas de mostrar quién habla. ¿Por qué? En general, cuando nosotros vemos subtitulado de películas que están quizás habladas, no sé, en francés, y yo leo el subtitulado en español, yo escucho quién habla. Entonces, muchas veces, cuando miro la pantalla, me doy cuenta, por ejemplo, que quizás tengo, no sé, un paisaje, como pasaba recién. Veíamos como un auto que se iba, bueno, ustedes no, pero yo lo vi, un auto que se iba, y leíamos en amarillo. ¿Qué quería decir? Yo sé que el color amarillo era la primer mujer personaje que yo estaba viendo. Entonces, yo ya identifico ese color con un personaje en particular. Identifico en este caso el color fucsia con el profesor. Entonces, siempre que vea fucsia es el profesor. ¿Qué es lo que nos muestra el subtitulado acá? Que en un audiovisual, sonido e imagen no van siempre lineales, digamos. Acá sé que se conectó gente que sabe mucho de audiovisuales. Sabemos que sonido e imagen van muchas veces en paralelo, muchas veces tengo distinta información. Lo que vamos a hacer acá es tratar de recuperar la información del sonido de manera gráfica. Por eso el subtitulado me dice, ¿qué es lo que están diciendo? Es decir, la parte lingüística. Hay subtitulado que incorpora como lo dicen, por ejemplo, si yo escucho que alguien grita, pero no lo veo efectivamente gritar. También pueden incorporar
alguna cuestión de tonalidad, no sé, si yo por el tono me doy cuenta que una persona es del norte o del sur del país, por ejemplo. Acá en el chat, Laura dijo, va a haber cantidad de colores. Bien, esa es una súper pregunta. Hay distintas normas, en Argentina no tenemos norma de subtitulado por cantidad de personajes. La norma española te da 4 colores para los 4 personajes principales y después va blanco. Otras normas lo que hacen es identifican con no sé, el nombre o la inicial o inicial y apellido del personaje que habla. Por ejemplo, si fuera Laura, yo le pondría LL, tipo inicial del nombre Laura. O si fuera Guadalupe Torres, yo diría GT. ¿Cómo se hace eso? Hay audiovisuales que incorporan una primera placa donde dice LL igual Laura Leno, GT igual Guadalupe Torres. ¿Quiénes son lectores de obras de teatro? Es como muy parecido a leer los personajes y cómo van a ser llamados después, por ponerle un ejemplo. Además, el subtitulado va a incorporar toda la información sonora relevante, no lingüística. Habrán visto que dice disparos, cierra la puerta, y si van a ver La Casa de Papel, espero que después de esto veanla, parezco una promotora, me parece que tiene como estrategias interesantes para pensar la accesibilidad comunicacional. Fíjense qué pasa cuando todos se ponen las máscaras. Porque yo lo uso como ejercicio porque es interesante ver que cuando todos se ponen las máscaras, ¿cómo sé quién dice qué? Si yo escucho, me doy cuenta, esto lo dice Nairobi, esto lo dice, no sé, el profesor, pero lo escucho por audio, no le veo la cara. Esto lo dice, no sé, Denver. No sé si se vieron la serie, sino como son los distintos personajes. Cuando todos tienen las máscaras, si yo leo el subtitulado, no sé quién dice qué. Entonces, la forma de darle colores o de identificar el personaje me identifica información con persona. Bien, Laura, estoy justo en las 7, doy una cosita más y cerramos. ¿Estamos bien con el tiempo? Me queda un tema así breve. Bien, y para cerrar esto, no sé si me va a acompañar en internet, lo que nos queda para pensar es, bueno, ¿cómo hacemos accesibles los audiovisuales en relación a la incorporación a la lengua de señas? Entonces, dado el tiempo, a ver. Hay un audiovisual que a mí me gusta un montón, que con algunos de ustedes compartí en algún encuentro, que es la incorporación de lengua de señas en audiovisuales con este personaje que vemos acá, que es un chef sordo que va narrando toda la... tiene un programa que es como de comida accesible. Y en la segunda temporada, él lo que hace es va acompañando, se llama En el Camino sería. ¿Vieron esos programas de cocina que van a distintos lugares y ven cómo come la gente y enseñan a cocinar? Bueno, es eso entera en lengua de señas. Y lo interesante es que él es un chef, es sordo, seña, en lengua de señas británica. Se los voy a dejar acá para que después lo vean cuando quieran. O bueno, hay un montón más. Ahí dejen en el chat el link para que vean el video. Y lo interesante es que no es de negro con un fondo blanco y cocina todo lento, sino que como audiovisual es hermoso. Uno ve en la nueva temporada que él está en la carretera, lo ves a él que seña mientras maneja, bueno, no, él no maneja otro, pero seña en el auto, seña en el campo, seña en unas ferias. A mí me encanta, y aquí están acá que son intérpretes, les va a encantar porque se lleva el intérprete a todos lados, entonces nosotros vemos no la accesibilidad con un intérprete en un cuadradito, sino que él va por un montón de lugares con el intérprete al lado y así se va comunicando con distintas personas. Lo que quiero decir con esto es, véanlo porque nos ayuda a pensar distintas formas de hacer accesible un audiovisual y súper interesante, con una producción, tiene una fotografía linda, tiene una historia que es interesante, bueno, y demás. Está en inglés, ya sé, pero bueno, chupélo así un poquito para ver cómo va. Y la otra forma que tenemos de incorporar... Ay, esperen que se me cerró. Un segundo. Ya casi. La otra manera que lengua de señas en esta sería comparativa, la otra después mediante la interpretación.
simplemente lo muestro. Esto es, por ejemplo, la interpretación de la película Intensamente. Es una interpretación más bien creativa, con un intérprete en primer plano que va cambiando el lugar. Esto es lengua de señas mexicana. Y la otra forma es la que en general conocemos, esto es un ejemplo de televisión pública, de un intérprete impreso en pantalla. En general, cuando pensamos interpretar lengua de señas audiovisuales, pensamos en una persona vestida de una ropa oscura con un fondo liso, sobreimpreso en pantalla. Eso está muy bien. Hoy en día estamos empezando a pensar de qué manera eso puede ser visualmente más claro, más interesante, y puede estar unido de manera armónica a la pantalla. Por ejemplo, lo que les acabo de mostrar son dos personas sin el recuadro blanco. Vieron que no tenían el recuadro blanco. Eso tiene un punto a favor, uno en contra. A favor es que está más integrado con ese audiovisual. En contra es que según cómo sea el fondo no le termino de ver las manos. Entonces está más integrado pero no lo veo bien. Estamos en un momento de empezar a diseñar a nivel técnico de qué manera podemos incorporar la lengua de señas ahí. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la universidad? No sé si lo habrán notado, pero por lo menos en mi experiencia, este año y el anterior, encontramos y empezamos a estrategias tecnológicas, porque la virtualidad medio que nos invitó fuertemente a hacerlo, pero quizás hay estrategias que aprendimos a usar, que podemos incorporar incluso en la presencialidad. Por ejemplo, algo que se está usando mucho en muchos lugares, y en mi laburo en el Estado es una de las cosas que espero a la brevedad podemos implementar de manera bien grande, que es la interpretación mediante videollamada. No quiere decir que esta sea ni la mejor forma ni la única, quiere decir que es una opción más. En general antes pensábamos que los intérpretes nos trasladábamos de cuerpo presente un montón de lados. Bueno, quizás algunas cuestiones como la atención al público pueda resolverse con interpretación por videollamada. Y las técnicas y las estrategias que vamos a tener que usar son las que acabamos de ver recién en audiovisuales. No es una película, pero un intérprete en general es filmado. La lengua de señas es audiovisual en sí mismo. Si hacemos, por ejemplo, una presentación del programa de discapacidad y accesibilidad de la universidad, ¿queremos incorporar lengua de señas? Bueno, en general es mediante una filmación. Desde ahí es interesante ver cómo nuevas estrategias, y quizás, esto ya es una visión como más personal, pero cómo personas que se están formando dentro de la universidad, por ejemplo, con Laura lo hablamos muchas veces en el campo del audiovisual, quizás se forman y no pensaron que su propia profesión puede ser desarrollarse en el ámbito de la accesibilidad. Entonces, quizás yo creo que los programas de accesibilidad y discapacidad hoy en las universidades tenemos como una oportunidad de verdad de transversalizar la accesibilidad como concepto a las distintas carreras y a todos los compañeros que tengamos por ahí, porque muchas veces todo lo que acabamos de charlar implica accesibilidad web, implica desarrolladoras, desarrolladores, implica el mundo audiovisual, cuestiones de apps. O sea, yo hoy estoy como muy en el mundo de la comunicación, quedó como bastante cerca de la tecnología a la hora de volver accesible muchas cosas, pero sinceramente algo que antes nos costaba un montón, hoy mediante una videollamada, ciertos recursos, lo que les contaba del QR y demás, tenemos como a muy bajo costo la posibilidad de accesibilizar muchos contenidos y mucha información. Así que bueno, ahí también dejo la inquietud de qué estrategias nuevas y qué espacios interesantes y creativos podemos desarrollar para que cada vez encontremos más formas diversas y a la vez entretenidas, lindas, estéticamente interesantes para hacer la accesibilidad comunicacional para todos. Así que bueno, ahí después les mando los links, acá cerramos. En el PPT dice gracias, mi nombre y el mail es janina.boria@.
Yani, ¿sabés que te iba, justo dejaste el pie para comentarte algo? Creo que igual hay una pregunta de Matías por ahí que no sé si va a abrir micrófono, porque ahora te la va a hacer seguramente, pero yo a esto último que decías, creo que nosotros como universidad por ahí tenemos una deuda muy grande, esto de hecho nosotros lo hablamos en la comisión muchas veces, de que en la planificación, en la currícula de las carreras, por ejemplo, vos dijiste este tema de la de audiovisual particularmente. Nosotros no tenemos dentro de la licenciatura en audiovisual ni siquiera un taller que por ahí los guíe a cada uno de los estudiantes que puedan decir, bueno, me interesa esto de la... Porque de pronto puede ser que no sepan de qué estamos hablando. Entonces, como puede ser con cualquier chica o chico de 18 años que dice, me gusta esto del audiovisual, pero no tenga mucha idea, o de la comunicación social, en el caso de Río Gallegos, o de cualquier otra de las ofertas académicas que tenemos. Digo esto porque justo planteaste lo del audiovisual, pero no está ni siquiera como un taller. Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que también empezar a trabajar para que, proponérselo dentro de la oferta educativa, este tipo de procesos también. Sí, creo que es el desafío que se nos viene, ¿no? Y el desafío de transversalizar la accesibilidad como perspectiva. Bueno, no sé si había una pregunta, la leo yo, no sé si hay alguna formalidad que ustedes me quieran decir, o voy leyendo. Y acá Sí. Laura, un gusto. No sé dónde tengo la pregunta, ¿puede ser? No. Ahí está. Hola, ¿qué tal, Hola. Janine? Para todos. Mi nombre es Matías, a mí me toca ser el director de la productora de contenidos audiovisuales de la universidad. Entonces iba tomando nota de cada una de los conceptos que ibas dando, y obviamente me surgieron 1100 dudas, no una, sino 1100. Y quería hacerte una pregunta media general, pero que tiene como 4 o 5 cosas. O sea, creo que esto que planteaste al último de dentro de la propia comunicación, que haya gente que quiera especializarse o que lo vea como hablar de la accesibilidad en la comunicación y particularmente en lo audiovisual, es algo que hay que desarrollar. Y por eso particularmente Laura, que está en la Comisión de Accesibilidad, también trabaja en la productora y es como quien empieza a ser nuestro vínculo y empieza a acercarse a estos conocimientos que no los tenemos porque en la formación que tuvimos esto no se hablaba. Esto es algo como que empezó a irrumpir fuertemente, más allá que antes estaban estrategias como el subtitulado, el closed caption, que daba una respuesta quizá a los canales de televisión, o que lo sigue dando quizás en YouTube o en algún otro lado. Está pensando en las opciones, la audiodescripción, que se acerca mucho más, ¿no?, a poder poner en contexto y todo lo que puede llegar a pasar en un audiovisual. Y nosotros cuando empezamos a discutir el tema, particularmente con los realizadores, porque ellos piensan la imagen, piensan el sonido, piensan la música, o sea, las atmósferas que se van creando, y cuando vos le planteas que sea accesible es como que ya les empezás a romper la cabeza hasta desde el encuadre, porque cuando vos le decís, ellos piensan un encuadre de una escena, vos le decís, bueno, quizás acá tiene que estar, no sé, el intérprete de lengua de señas, y ahí ya le empezás a complicar porque estéticamente ellos lo pensaron de otra manera. Eso serían en producciones que sean como más complejas, pero vayamos quizá a elementos o a producciones más sencillas de la universidad, como puede ser lo que es un spot de difusión de lo que es una beca, o lo que puede ser quizás el acceso a diferentes beneficios y servicios que son más cortos, por ahí son de 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos. Y yo tomaba como referencia material que vi de España, donde normalmente, si está la lengua de señas, era una pantalla dividida en la mitad, o sea, en la misma proporción, la persona que está hablando con la proporción que está haciendo, o la interpretación si es, pero los dos en el mismo tamaño, si es la palabra, dentro de la pantalla, con la misma importancia. Entonces uno escucha o mira una cosa o la otra, ¿sí? Eso es uno de los productos que estuvimos viendo en España. Y otra cosa que pensaba, cuando vos al inicio hablabas de estos, pensar la institución en circuitos de accesibilidad, ¿no?, y ver desde dónde se va trabajando, si es desde la mesa de entrada hasta el aula y después con los profesores, pero ir buscando esos caminos y marcarlos. Cuando hablaste del código QR,
se me ocurrió, y eso es lo que te quiero pensar en toda esta ensalada de cosas que fui anotando, es, si nosotros hacemos un producto como se viene haciendo siempre hasta ahora, ¿no? Incluimos un código QR y ponemos una leyenda que dice, entra en la versión accesible de este material, ponerle que, bueno, se va a reformular eso, ¿no? Y el que escanea, abre y se encuentra con un material hecho específicamente desde que termina, desde que empieza hasta que termina, accesible, con el mismo mensaje, pero directamente accesible. Está bien, sería casi un doble trabajo, pero también es una política que una institución quiere desarrollar. ¿Cómo ves esa posibilidad, sumada a esto, ¿no?, de la audiodescripción, del subtitulado y todo lo demás? Lo respondo desde esto, es una opinión. Yo creo que los materiales, la idea es que nosotros seguimos pensando que hay un material que es el original y después los accesibles. ¿Qué pasaría si empezamos a pensar en nuestros materiales como mi material es el material en braille, es el material en lengua de señas, es el material en texto, es el material en lectura fácil? Todo eso es mi material. No es que tengo un original y después tengo los accesibles. Ahí Maive, que nos conocemos bastante, que ya está haciendo, hace no sé cómo se llama, el gorrito de cumpleaños. Pero bueno, la idea es cómo empezar a pensar que no hay un original y sus versiones accesibles, sino que desde la universidad, para estas cosas cortas, no sé qué harían en una producción de Hollywood, pero yo digo, bueno, desde la universidad queremos comunicar las becas, que es lo que vos decías, Matías, perfecto. ¿Cómo vamos a comunicar las becas? Bueno, yo puedo tener un audiovisual que la información sonora enteramente es accesible, si yo solo escucho la pista de audio, accedo a todo. También voy a poner imágenes que sean icónicamente relevantes y que me permitan, desde lo visual, poder seguir una línea de información. Voy a hacer un subtitulado que sea lo suficientemente claro, con un tiempo legible, y le voy a incorporar lengua de señas en un formato que sea grande, que se vea bien, y etcétera, etcétera. Yo no es que pensé el original y después lo volví accesible, sino que pensé un material que va a ser leído, que va a ser escuchado, pensé en un material que va a llegar de distintas maneras. Creo que ese es nuestro desafío. Obviamente que el paso en el que estamos hoy es que pensamos en nuestro folleto, le ponemos un QR y el QR nos lleva a la parte de accesibilidad. Y eso está muy bien, ¿no? Eso está muy bien. El paso que sigue pensar es pensarlo como un todo. Guillermo, ¿vos levantaste la mano? Sí, gracias. No, yo sigo también pensando en lo que decía Matías. Me parece que a lo que deberíamos apuntar es a tener un criterio como lo plantea el diseño universal, es decir, si la convención nos está pidiendo que todas las personas seamos lo más parecida posible, si nosotros empezamos a generar desarrollos para unos y para otros, estaríamos contradiciendo lo que plantea la convención y digamos, incluso el diseño universal. Digamos, es muy difícil, es obvio, pero bueno, es el camino al que tenemos que arribar, me parece a mí. Es así, y el desafío es preguntarnos por el diseño universal. ¿El diseño universal es meter todas las herramientas en el mismo producto y hacer una cosa accesible? ¿O el diseño universal es, en el caso de la accesibilidad comunicacional, generar información por diversas vías? Y ahí vienen más preguntas. ¿Es lo mismo acceder a la información todos juntos en un mismo lugar, como una peli, que acceder a la información que la universidad me da a mí como estudiante? Entonces, quizás ahí es donde volvemos al principio de la charla. ¿En qué contexto yo puedo generar todo en un mismo producto comunicacional y en qué contextos puedo tener diversas vías que me llevan todas a la misma información? Habría que ver entonces qué entendemos por diseño universal y cómo las estrategias comunicacionales que hasta el día de hoy se nos ocurrieron nos permiten formas distintas. Laura. Yo quería seguir un poquito en la pregunta porque estaba escuchando, ¿no? O sea, escuchaba a Guillermo, te escuchaba.
Es lógico, yo nunca hablé de un original y otra versión, pero está bien, entiendo lo que plantean. Y dicen, no, mirá, no te ponga, o no piensen ustedes que tienen que hacer algo que esto es especial, tienen que estar todo integrado. Perfecto, eso queda clarísimo. Vos. O sea, ese paradigma hace rato que ya nos dijeron cómo venía la línea, ¿no? Pero el tema es este, pensemos en otra cosa y salgamos de accesibilidad. Tenemos un evento X y en el evento X vos tenés los diseños de póster, tenés los flyers, tenés para redes sociales, tenés para Instagram, tenés para Facebook, tenés lo que va a pasar para WhatsApp. Hacés distintas versiones de lo mismo. Y a eso no significa que uno sea el original y que el otro sea, sino que uno va buscando diferentes vías y diferentes líneas, como decís vos, para agarrar y poder llegar a diferentes públicos. Desde ese lado es el planteo, pero entiendo lo que dicen y particularmente es lo que hablamos siempre y discutimos con Laura, que también lo ha planteado, o sea, no tenemos que meter todo tampoco, sino que elegir qué herramienta o qué estrategia se va a usar sobre qué material y para qué. Eso está, pero por eso venía el tema de la primera pregunta que te había hecho. Lo del diseño universal que dice Guillermo, obviamente que estamos de acuerdo en ir en ese camino, pero también sabemos de todas estas situaciones que se van planteando, no sea a nivel institucional, sino a nivel de quizá capacidades de producción que se puede llegar a tener, no solo de conocimiento, sino de contar con los recursos humanos y todo lo demás para poder dar respuesta. Entonces uno ahí es donde va pensando las estrategias posibles a corto tiempo y no tan a largo tiempo. A tan largo tiempo, exactamente eso es lo que quería decir, porque esto mismo que estamos discutiendo ahora, creo que la comisión empezó hace años, ¿no? Pero bueno, cuando nos empezaron a llegar las demandas habrá sido hace menos de un año. Y ahí estamos nosotros tratando de ver cómo vamos acomodando todo esto, porque tiene que ver con una política institucional de una universidad. Y ese es como el desafío que estamos teniendo. Y también yo lo que iba a aportar, bueno, era un poco lo que estaba diciendo Matías, Guille, Yani, en este sentido me hiciste acordar, por eso volví sobre el tema del bonete, el cumpleañero que tiene como un bonete especial y los demás otros, me quedé con esa imagen, pero porque lo que pasa es que tenemos que también romper cada uno de nosotros con el hecho de pensar esto que vos decías, no es que nosotros desde la universidad pensemos en un producto y otros acceden, pero es como que es una manera que hemos aprendido de alguna manera, y vale la redundancia, y entonces hay que romper con eso y saber que en realidad se puede hacer un solo producto con todos estos elementos que son los que suman, ¿no? Pero también pensaba en esto está bueno que esto lo planteemos como universidad, pero también desde la responsabilidad individual como prosumidores que somos ahora, que no solamente consumimos, sino que producimos cosas, y a veces cuando decimos, bueno, voy a poner este flyer en mi red social porque quiero contarle a otro que va a haber una charla, y a lo mejor si justo esa charla no tenía toda esa descripción que vos decías, como podemos describir la imagen, empezar nosotros a hacer también ese ejercicio. Que de hecho mucha gente no lo hace no por nada en especial, sino porque a lo mejor no se da cuenta que haciendo eso le facilita la vida a un montón de otras personas que de alguna manera no tendrían acceso a lo mejor a ese flyer del mismo modo que otros, qué sé yo. Me parece que eso también es válido en este tipo de encuentros para saber que cada uno de nosotros también producimos cosas en las redes y en todo este camino para comunicar. Guille, no sé si te quedó la mano levantada de hoy o ibas a hablar de nuevo. Quería comentar algo también, porque es algo que discutimos muchas veces en la comisión y que tiene que ver con la cuestión de la queja permanente, ¿no? Y yo quiero salir del lugar de la queja, pero me cuesta. No sé, quizás tiene que ver con mi generación, pero nos pasa mucho, por lo menos en mi unidad académica, que yo hace años que integro un programa o dirijo un programa en la unidad académica que tiene que ver con las oportunidades de las personas con discapacidad, ¿no? En los ámbitos de nuestra universidad. Y esta cuestión de poder transversalizar la temática de la discapacidad en los distintos ámbitos es bastante cuestionable. Y me lo interrogo todo el tiempo, ¿qué estaremos haciendo mal o qué estaré haciendo mal que cuesta tanto que los colegas a veces entiendan esta cuestión? Y te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos carreras como letras, carreras como comunicación, como decía Laurita y Matías,
por ejemplo, la gente de prensa y difusión recién ahora está tocando, digamos, la posibilidad de subtitular algunos videitos, o disculpen mi ignorancia en el tema, pero digamos, a lo que voy, y para salir de la queja, cómo, hasta qué punto nosotros podemos empezar a generar como comisión, y quizás no te digo que nos des la respuesta, Janina, pero tiranos alguna línea de cómo empezar a generar estos espacios. Ya tuvimos reuniones con las autoridades. Digamos, cómo cambiar, ¿no?, esta manera de pensar para poder generar opciones de cambio, que esas opciones de cambio sean reales. Quizás ahí, yo también, como saben, mi formación de base es en el programa, y en una de las clases que dan unos compañeros del programa, tocan un tema que a mí me hizo pensar un montón, que tiene que ver con la cadena de invisibilización. Bueno, la convención habla, ¿no?, de visibilizar y demás. Entonces, lo voy a decir de una manera muy rústica, después puedo pasarles como el texto y cosas que lo explican bien. Pero la idea de la cadena de invisibilidad es, bueno, voy a decirlo con el ejemplo más básico, con un ejemplo comunicacional. Yo prendo la tele, no hay personas con discapacidad en tele, no hay accesibilidad en tele, no trabajo con personas con discapacidad, no tengo un vecino con discapacidad, no voy a la panadería y alguien me atiende y es una persona con discapacidad, no fui a la escuela y compartí con personas con discapacidad. Entonces, sinceramente, a mí que las personas con discapacidad se acerquen al 10% de la población es un número que es súper alto y que no me representa en absoluto, porque no estoy con personas con discapacidad. Entonces, se supone que el mundo, al no ser accesible, las personas con discapacidad no están en el mundo. Entonces, la sociedad en general, o las personas en general, al no tener encuentros con otros, en otros contextos, en otras situaciones, que se comuniquen de otra manera, que lean de otra manera, distinta a la mía, ¿no? La otra manera es la que no es la mía. Al no suceder eso, cuando yo le digo que hay que poner subtitulado, la primera pregunta es ¿para qué? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Quién va a venir a la universidad? Para mí, en otros espacios, me dijeron cosas como, ¿pero por qué vamos a hacer accesible un curso si las personas con discapacidad no estudian? Este año fue esa charla, ¿no? O sea, seguimos teniendo esas charlas. Habrán visto en redes sociales lo que fue pasando en distintos medios, qué sé yo. Digo, porque pienso hoy en un comunicado que sacó la comunidad sorda en torno a las creencias que hay acerca de lo que el colectivo es, piensas. Entonces, quizás, no digo que sea la solución, pero sí me doy cuenta que todavía dentro de nuestros propios trabajos, y ahora lo pienso desde la política pública, cuando nos preguntan, ¿te parece gastar tanta plata en intérprete? Pero si los sordos no vienen, y yo le digo al revés, es que no vienen porque no hay intérpretes, ¿no? Sí, hay intérpretes, en general la comunidad sorda se acerca. Y me dicen, pero pusimos una vez, en una época yo trabajaba en un museo y me decían, bueno, es que pusimos intérpretes y no vienen los sordos, entonces no vamos a poner más. Yo les trataba de explicar, hace ya muchos años esto. Si ningún museo tiene intérprete, ninguno, ¿por qué van a venir a este? Es como si yo asumo que en tanto personas sordas los museos no son para mí, porque no son accesibles. Entonces quizás, Guillermo, tu pregunta me hace pensar cuántas barreras, más bien ideológicas, experienciales y de invisibilización son las que tenemos que romper para que la pregunta que a nosotros nos parece totalmente imposible, como no es un gasto, es el ejercicio de un derecho, o sea, no es algo que pensemos. De hecho, quienes estamos acá en general ya estamos convencidos de que la accesibilidad está dentro del marco de los derechos humanos. Nosotros entendemos que cuando hacemos acceso a derechos es toda la lista de derechos humanos, la accesibilidad es la condición para el ejercicio de eso. Ahora, ¿cómo hacemos para que nuestros colegas, en este caso en la universidad, puedan acercarse a esta perspectiva que para nosotros ya es obvia? Quizás el desafío es, bueno, quizás porque yo me dedico a esto, pero el desafío es comunicacional. Y ahí empezamos a pensar, ¿cuántas personas con discapacidad vemos en tele? ¿Cuánto cine hay de personas con discapacidad? ¿Cuánto cine accesible hay? ¿Cuántos de ustedes habían probado la accesibilidad de su celular y de su compu?
hay como una cuestión de visibilización que no creo que sea la razón, pero puede ser una causa que acompañe a que todavía se vea como un peso y no como algo que hacemos dentro de un proceso. Bueno, terrible tarea, tremenda tarea por delante tenemos, pero estamos en ese camino, así que nosotros seguimos viendo el vaso medio lleno. Yani, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, no quiero cercenar ese momento si alguien más quiere preguntar, si no, ya más o menos estamos en el tiempo estimado para esta charla. Creo que es sumamente interesante y a todos nos surgen un montón de otros interrogantes que tienen que ver con esto que decías. Creo que estamos, como decimos siempre con la comisión, estamos mucho mejor que otros espacios porque de hecho ya el simple punto de estar hablando estos temas, de siempre estar con la colaboración y el trabajo, no solo colaboración, sino, digo colaboración porque se ha prestado mucho con su mejor onda de horarios y de acomodarse en todos estos momentos para estar siempre de Florencia, por ejemplo, nuestra intérprete, pero con su trabajo. Y de cada una de las disertantes que ha participado, bueno, hace que nosotros estemos en movimiento, ¿no? Que pensemos, me imaginaba este concepto de utopía que por ahí plantea Galeano cuando le decían de qué era, ¿no? Esto es como ese horizonte al que uno siempre intenta llegar y a medida que va avanzando el horizonte se aleja más, pero el secreto es seguir caminando, así que me parece que estamos en ese proceso. Te quiero agradecer muchísimo, Yani, siempre es un placer escucharte, agradecer a toda la gente que se sumó en esta tarde con nosotros, con los integrantes de la comisión, para seguir haciendo posible este tipo de charlas y nos encontramos en cualquier momento. Muchas gracias por la invitación, fue muy linda la charla. Bueno, nosotros los saludamos a todos y estaremos en contacto y estén atentos que vamos a seguir armando más conversatorios y charlas para seguir aprendiendo. Gracias, un abrazo, que tengan buena tarde, buena jornada.